Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Y el día de hoy, como ustedes saben, estamos grabando dos programas, martes y jueves, pero estamos haciéndolo vía Zoom. Así es que aquellos que quieran ver el programa, primero denle like a la página de Humanízate AC y en Facebook. Y por favor suscríbanse al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque ahí van a ver todos los programas que hemos estado generando durante esta pandemia, esta oportunidad donde ya nos vemos, no nada más salimos por radio, donde ya nos estamos dando más alcance y que también se están compartiendo los programas al 1670 de AM y se están subiendo a la página de Radio Anáhuac, ¿verdad, Nathan? Y aquí está, les presenta Nathan Imi y también tenemos un invitado especial que ya están viendo su cara, pero le vamos a dar los honores como se merece. Nathan, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, aquí con calor, ya me estoy echando un poco de aire. Este, pues bien, aquí un placer como siempre estar en tu programa ya después de 2 meses de cuarentena. Doble cuarentena, triple casi ya. Bueno, no, esperemos que no, ¿verdad? Y bueno, un placer estar aquí bueno, con la oportunidad de aprovechar para presentar este programa y a nuestro invitado. Muy bien, pues si Bueno, nos das, por favor, nos puedes presentar a nuestro invitado. claro, bueno, primero que nada, el programa de hoy es análisis del COVID-19 desde la perspectiva de la doctrina social cristiana con el doctor Alejandro Landeros y presento al doctor Alejandro Landeros. Bueno, el doctor Alejandro Landeros Gutiérrez está casado y es padre de 4 hijos, es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana y cuenta con una especialidad de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Además, tiene másters en estudios políticos aplicados y doctor en gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios en el servicio público de la Fundación Guillet en Basilea, Suiza, y además de estrategia y comunicación por la George Washington University, de liderazgo y cambio por la Universidad Harvard y de coaching de diálogo por la Universidad Francisco de Vitoria y de teología del cuerpo del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Además es facilitador certificado de la metodología Lego Serious Play. Actualmente imparte materias de familia, sociedad y ética y liderazgo en el servicio público en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Bueno, México, no es norte. Y actualmente es el director nacional del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia y director general del Convence Más, consultoría en narrativa y liderazgo. Pues bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, bienvenido Alejandro No, Landeros. pues gracias Claudia, gracias Nathan. La verdad que pues muy contento de estar aquí en tu programa, conocer de esta iniciativa que tenías y bueno, pues fíjate cómo Gracias. el coronavirus nos dio ahora sí la oportunidad de estar aquí. Nos acercó por lo menos vía Zoom y déjate platico cómo está la dinámica primero de Humanízate. Continuamente nos sentíamos a veces fuera o aislados de los seres humanos, aunque nos veíamos, no hacíamos estos vínculos. Y el programa lo que hacía y lo que hace hasta ahora es crear estos vínculos y necesitamos saber primero quién es Alejandro Landeros, qué es lo que hace que todos los días haga una mejor versión de su vida, que sea una mejor persona y busque darle este sentido de trascendencia. Bueno, pues la verdad es que yo creo que algo que siempre ha sido como el motor de mi vida, pues han sido mis ideales. Yo tuve una juventud un poco distinta en el sentido de que desde los 13 años empecé a participar en la política, cosa que es muy raro, porque bueno, pues es ahora estás en otras cosas, en el fútbol o lo más grande en los antros o no sé, pero yo me la pasaba pues desde muy chico en campañas políticas tratando de lograr traer la democracia a este país. Tengo pues muchas anécdotas del régimen autoritario que me tocó, me golpeó la policía por
agarrotazos por sacar fotografías del fraude electoral. No me digas. Y bueno, les puedo contar, hice huelga de hambre a los 14 años de edad, una huelga de hambre por, ¿Cómo crees? ¿Y por te la dejaron reforma tus papás? electoral. Sí, bueno, me dejaban mucho. Mis papás, pues me consintieron en todo eso. Pero fíjate que esa etapa fue, pues, forjadora de mis ideales. Y estos ideales, que no son, pues, principios abstractos, sino lo que mueve el corazón, pues me han podido acompañar a lo largo de mi vida en grandes batallas que damos. Entonces, la verdad que pues ha sido muy entretenida mi vida. Creo que Dios me juzgará por muchas cosas, pero no por haber desperdiciado mi tiempo ni mi vida. Estoy muy entretenido y ahora yo ya quiero volver a mi trabajo para trabajar menos, porque pues con el coronavirus estoy a tope y muy entretenido. Entonces mi motor son esos ideales que desde pues, prácticamente adolescente viví, y eso me llena y me permite, incluso cuando tengo pues dificultades, cosas que no salen bien en el trabajo, pues vuelvo a levantarme porque hay mucho que hacer. Y en esta, ¿qué papel ha desempeñado tu familia en todo? Y bueno, porque estás aparte como director en el Instituto Juan Pablo II de Estudios para la Familia, entonces algo debió haber movido, ¿verdad? Muy fuerte, donde también tienes muy claro la riqueza y la centralidad tan fuerte que tiene la familia en nuestra sociedad. Sí, bueno, primero primero de mis papás, pues todo el apoyo para hacer las locuras que hice en época de juventud, y estas locuras de estar haciendo esto, yendo a mítines, exponernos, en unos pues nos acompañan nuestros papás y luego también mi hermano, con mi hermano compartí estos ideales, entonces juntos nos íbamos a campañas a distintos estados de la República, nosotros poníamos nuestro dinero y nos íbamos. No te Y imagino. entonces hacíamos cosas así, fuimos a Chihuahua, a Guanajuato, y nos íbamos a apoyar. Y luego, pues mi familia actual, mi esposa, pues es increíble cómo me apoya, me acompaña y literalmente me voy con mis hijos, que todavía son pequeños, y los traigo para luego, porque luego tengo que estar sábados y domingos haciendo cosas pues que no lo veo como un trabajo, es parte de un apostolado, pero ahí van Sí. ellos, me ayudan luego a vender libros los niños, mi esposa a organizar cosas, entonces, y es muy bonito porque pues termina siendo para ellos también todo un aprendizaje, el vivir estas experiencias de ir a conferencias, de ir al lado, que también nos sirve incluso para viajar, y ahí nos vamos, agarramos 4 o 5 horas de carretera para ir a dar una plática, y ellos son muy adaptables, entonces la verdad se acompañan, pero también crecemos juntos porque pues ellos van escuchando y entonces, bueno, pues es muy bonito. Y luego también mi esposa, que ya es consultora familiar, pues también hay cosas que ella me enseña y descubro también. Sí, qué maravilla que yo no te conocí como político, te conocí como director y como profesor, y la verdad, bueno, es así como yo me he dado cuenta de también la gran riqueza y la persona que eres en esta cátedra que nos das y estas enseñanzas tan buenas que a muchos nos hacen despertar, ¿no? Y más cuando somos familia o somos padres de familia, despertar en lo que está pasando en nuestra sociedad y comenzar a hacer estos cambios que a veces pareciera que no son tan grandes y tan importantes, pero uniendo muchos esfuerzos vas encontrando muchos intereses comunes, ¿verdad? Sí, pero fíjate qué bueno que lo mencionas, Claudia, es que todos somos políticos. El problema es que no ejercemos esta tarea. Eh, Fíjate, en Grecia, que es ahí donde nace eh, la gran teoría política, se consideraba que las personas que no participaban en política se les llamaba idiotez, de ahí viene la palabra idiota, ¿no? Okay. El idiotez es aquel que se desvincula de su polis,
que es un término griego, polis, de ahí viene la política, que por sí mismo se desvinculaba de su polis, de su ciudad. ¿Y por qué era considerado un idiotez, un idiota? Porque la polis, veían los griegos, que era el espacio, la gran hélade griega de crecimiento. Solo a través de participar en la vida pública, fueran las olimpiadas, el ágora, la guerra, los templos, pues el ser humano crecía. Y por eso en Grecia no solo estaba este término, sino que los dos peores castigos que podía sufrir la persona en Grecia, el primero de ellos no era la muerte, era el destierro, ¿no? Eso lo puede ver uno, por ejemplo, en la apología de Sócrates, donde Sócrates pues es condenado injustamente a muerte y llegan sus amigos a rescatarlo y dicen, pues vámonos y huyamos, y él dice, no, o sea, huir es el peor castigo, porque era quedar como desterrado, y desterrado era quedarse, pues eso, sin tierra, sin raíces, y por lo tanto sin una vocación de vida. Y luego el segundo castigo, otro castigo, bueno, el segundo era la muerte, y había otro castigo también, que era el ostracismo, que era dejarte como aislado de la sociedad. No te desterraban, no te mataban, pero era dejarte sin hablar, ¿no? No podías participar de los asuntos públicos. Entonces, fíjense cómo nuestra civilización occidental, que nace justamente en Grecia, el término de la participación política era algo tan importante porque definía la vida misma del ser humano. Eso también lo entendieron los romanos y por eso llegaron a ser el imperio que fueron, pero luego se fue perdiendo, y ahora decir que participas en política es sinónimo de ser una persona interesada, corrupta, alguien, ¿no?, que hay que tenerle cuidado, y eso lo tenemos que cambiar. Todos necesitamos claro, otra cosa es ser un político, digamos, profesional que se dedica a eso, no todos tienen vocación, es una vocación sumamente difícil, desafiante, se necesitan muchísimas cualidades, pero todos en un sentido sí somos políticos, y ese es el gran drama de nuestro país, que las personas han dejado de participar en la política. Sí, y el tema que hoy nos compete es análisis de COVID-19 desde la perspectiva de la doctrina social cristiana, y haciendo, también viendo que estamos ahorita viviendo otra realidad, ¿no?, con el COVID-19. ¿Qué perspectiva es la que podemos analizar con esto que nos está sucediendo en la pandemia, Alejandro? Bueno, Está cambiando la vida de todo mundo. Sí, claro. Bueno, estamos primero ante un tema desafiante que, por un lado, es pues muy dramático, ¿no? Todas las personas que han fallecido, todas las personas que han perdido algún familiar, incluso los que han logrado salir, pues quedan algunos con unas afecciones severas. O todos los que tenemos miedo dentro de nuestras casas de contagiarnos. Claro, y eso estar lavando, ¿no?, las cosas cuando llega, ya uno medio se friquea, ¿no? Y ahora que regresemos, pues va a ser también todo un tema, ¿no?, que ya uno está un poco harto. Pero mira, la doctrina social cristiana siempre nos da un método, nos aporta un método que se llama analizar la realidad a través de los signos de los tiempos, ¿no? Un término que aparece en el Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado. Y analizar los signos de los tiempos es tratar de ver con una profundidad, no con una superficialidad, lo que está pasando. ¿Y cómo es esa profundidad? Bueno, pues los signos de los tiempos, digamos, es bajo unos pasos, ¿no? Lo primero es, pues, ver la profundidad del acontecimiento que está pasando, conocer los hechos, tener los datos, ahora que estamos tan llenos de fake news, los datos reales, tratar de hacerse llegar de información verídica para ver los datos, los acontecimientos y las tendencias. Eso es lo primero que hay que hacer. Y todo, bueno, pues hay que tener mucho cuidado ahora para seleccionar la información realmente cierta y la falsa, la que es tendenciosa, la que es más objetiva. Y bueno, eso uno, ¿cómo lo va haciendo? Pues leyendo y viendo pues un poco los sesgos que hay en algunos periódicos, que puede haber sesgos ideológicos, o en algunos autores, y tomar lo bueno y desechar lo que está mal, ¿no? Entonces, primero es eso, tenemos que informarnos y saber seleccionar la información
de la manera mejor posible. Y luego también matizar, escuchar las dos versiones que puede haber para formarse un criterio y lo más objetivo posible. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego lo segundo que hay que hacer es luego preguntarse por las causas y los impactos antropológicos, es decir, esto cómo repercute en cada uno de nosotros, cómo repercute en nuestras vidas, en nuestros anhelos más profundos del corazón, en nuestros miedos, y entonces hacer un análisis de qué le sucede al ser humano. Y por eso hay que hablar, hay que dialogar, hay que conocer qué está pensando, escuchar mucho antes de regañar o señalizar para conocer qué nos está pasando. Es un hecho inédito esto y entonces requerimos mucha escucha. Ese es el segundo paso que nos pide, bueno, que yo he desarrollado un poco esta metodología a partir de la doctrina social cristiana. Y luego también, pues, ver las consecuencias que puede haber económicas, políticas, sociales, que derivan de esta nueva situación en la que estamos, cuáles son las consecuencias, porque todo acontecimiento, todo lo que pasa, tiene consecuencias. Y a veces las personas no se detienen a ver las consecuencias. A veces yo lo veo, muchas gentes asumen ideologías, se tragan las modas dominantes sin preguntarse cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Entonces las personas, como hoy, por ejemplo, la ideología de género, pues se lo tragan completito el discurso y no se ponen a preguntarse, no se detienen a preguntarse qué pasa y qué consecuencias puede haber en muchos campos. ¿De dónde se generó y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Y entonces esto es fundamental y a veces vivimos tan deprisa que no nos detenemos a ver esto. Y luego, por último, la doctrina social cristiana también nos habla de la importancia de ver esto a la luz, lógicamente, de la historia de la salvación. Es decir, no estamos solos, sino que esto es, ¿no? ¿Cómo encaja esto en la historia de salvación? ¿Qué mensaje tendrá Dios para mí? ¿A qué me llama en medio de esta situación? Es una pregunta pues muy relevante para todos los que somos creyentes, independientemente del credo que confesemos. Y ya por último, la doctrina social cristiana pues no es solo un análisis muy intelectual, teológico, filosófico, sino luego es cuál es el llamado, qué respuesta concreta tengo que hacer frente a esto. Entonces esto es un poco lo que tendríamos que estarnos preguntando y para ir respondiendo, ¿no? Y una vez que nos estamos preguntando todo esto, empiezan las respuestas. Y en estas respuestas luego vemos que, pues, que se están destapando problemas y que de repente ya estás viendo las crisis, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que ya estaban, pero no las veíamos, porque estábamos siempre con mucho trabajo, en el trajín cotidiano, en el estrés, pero de otra forma, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente. ¿qué está pasando aquí? Esta situación, cuando vienen estas situaciones, y no solo con una pandemia, sino cuando, por ejemplo, se puede perder el empleo o uno tiene alguna otra enfermedad o la muerte de un familiar, pues digamos que eso deja al descubierto muchas cosas, deja descubierto sobre todo la vulnerabilidad, lo vulnerables que somos, ¿no? Entonces nos damos cuenta hoy que pues toda esta tecnología que teníamos y el supuesto desarrollo científico y todo, pues hoy sigue la ciencia sin encontrar una respuesta, ¿no? A lo que nos está pasando y quisiéramos... Ahorita la única respuesta es el jabón. Exactamente, ¿no? Y entonces vemos la vulnerabilidad y vemos también la fragilidad de nuestras sociedades y ahí descubrimos, así como descubrimos también cosas muy positivas, pero vemos que hay cosas que están mal en el sistema, a veces económico, en el sistema social, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta de, pues, ya lo sabíamos, pero se hace más patente cómo nuestro sistema de salud de nuestro país, pues es, ¿no? Tan frágil, tan endeble. Y entonces, bueno, pues aparecen, se destapan una serie de crisis o de elementos frágiles que estaban ahí, y no solo en el terreno
económico, institucional, sino también humano. Las personas, imagínense esas familias que no se van bien y ahora tienen que estar juntas en cuatro paredes, pues se destapa más dificultades que a veces, con el día a día se medio llevaban, la gente iba de viaje, se veían menos, pero ahora tienen que convivir. Entonces, pues ahí vienen también problemáticas. Entonces, sí, esta situación destapa la vulnerabilidad del ser humano, su fragilidad, la inconsistencia de los sistemas a los que pertenecemos, pero también diría, pues nos dan la oportunidad de crear. Y en estas crisis, ¿podrías ahondar un poquito más antropológicamente de lo que estamos hablando? Bueno, primero, creo que hablando justamente de esta metodología, y te agradezco la pregunta de la autoridad social porque nos refiere, es muy fácil luego irnos al análisis político, a las fallas del gobierno, al tema económico, pero no, hay que ir a la raíz del problema y de los desafíos, que el problema que tenemos no es solo una crisis de carácter económico, de salud, sino es una crisis antropológica, es decir, una crisis al final sobre el sentido, ¿no? La mayor crisis es sobre la identidad y el sentido. Ese es el problema de nuestro tiempo. ¿Quién soy y a dónde voy? Esas son las dos preguntas fundamentales y que en esta crisis pues tenemos que respondérnosla, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué estaba haciendo de mi vida? Iba demasiado a prisa, me doy cuenta que no le dedicaba el tiempo tal vez a mis amigos y ahora los valoro, o a mis profesores, y antes me aburría, no, ahorita platicamos con Natán, me aburría de estar en el salón de clases, ¿no? Pues ahora yo creo que vamos a querer llegar y darle un abrazo al profesor, a todos nuestros compañeros. Entonces, no, descubrimos pues esos temas, ¿no? ¿Qué estaba viviendo? ¿Cómo estaba viviendo? Y luego, ¿hacia dónde iba? ¿No? Entonces, yo creo que son preguntas que esta crisis nos da la oportunidad de planteárnosla. Y si no nos la planteamos, entonces no habrá servido de nada, ¿no? Y Si también, al final... sí, al final como que yo me he dado cuenta que muchos nos hemos acercado un poco más a nuestra fe en esta cuestión de no tenés como muy claro, estás luego en incertidumbre de también, ¿no? Porque como Sí, ya, como decía Nathan, ya son dobles cuarentenas, ya, ya no, ni siquiera sabemos triples, o sea, ya ni siquiera tenemos claro cuándo va a terminar ni cómo. Y yo creo que también el acercarte a tu fe, hace que pues le vayas dando este sentido. ¿Tú qué piensas? sí, bueno, indudablemente que siempre en las situaciones límites llegan estas preguntas, ¿no? El por qué, ¿no? Primero empezamos con un reclamo, ¿por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Por qué, ¿no? Dios permite estas circunstancias, pero en la madurez de la fe uno va entendiendo y tiene que ir descubriendo el para qué de esta situación y entender también que hay una pedagogía de Dios en nuestras vidas. No es que Dios haya creado el virus, pero Dios permite al final que esto suceda. Y si permite, y eso es la clave siempre, para los creyentes hay dos características fundamentales del Dios, por lo menos del Dios judeocristiano, ¿no? Dios es infinitamente sabio, infinitamente amoroso. Entonces no comprendemos el porqué de las cosas, pero al final la gran confianza que debemos de tener es que Dios nos conduce incluso por medio, nos conduce de la mano incluso en el desierto, ¿no? Y esta es la gran confianza y cómo crece la fe en estos momentos. Y lo que podemos ver es que es increíble, y para los que somos cristianos, como pues a veces en la cruz, para por ejemplo la tradición judía, a través del desierto, el hombre encuentra la paz. Y eso es lo que no podemos perder, la paz en medio del desierto, en medio de la cruz, y eso es cuando uno va viendo la presencia de Dios en nuestras vidas, y es donde cuando pasamos de la duda a la certeza, ¿no? Y todos podemos tener momentos de dudas y buscar el por qué, pero en el para qué encontramos la paz y ahí sentimos la mano de Dios. Sí, y en esta encuentro
que va teniendo uno y que estás pasando también consecuencias económicas extremas, donde ves que cada vez hay más crisis. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué puede la gente, ya que está también acercándose a su fe y que está más en la mano de Dios, qué esperanza puede tener para poder salir adelante de estas consecuencias económicas que se están viviendo? Sí, bueno, indudablemente que van a venir meses muy complicados, ¿no? Apenas estamos viendo el desafío económico, pero aquí es también donde tenemos que lograr replantear cuestiones del modelo económico que no estaban del todo bien, ¿no? Una globalización a veces demasiado ciega frente a ciertos puntos que veíamos, ¿no? Tan solo, por ejemplo, este tema de saber, ¿no? Que la mayoría de patentes, pues están en China, ¿no? Sí. Creo que alrededor del 90% entre patentes y fabricación dependemos de China. Bueno, pues esto, hoy todos los países se lo van a replantear y van a decir, no podemos estar dependientes, y eso de alguna manera caminaba la globalización de manera ciega. Pero así como vemos esto a nivel macro, también a nivel micro, vemos cuestiones como determinados puestos de trabajo muy subvalorados, que ahora vemos en una crisis lo importante que es, por ejemplo, una cajera en un supermercado, ¿no? Sí. O el que transporta determinados bienes del campo a la ciudad, un transportista, y que sin él ahorita habría una guerra civil, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay ciertas cadenas que son fundamentales, o las enfermeras en un hospital. Bueno, entonces el modelo económico a veces, pues vemos que había artistas o futbolistas que se les pagan unas cantidades que no tienen que ver nada con la realidad, absurdas, y luego otros puestos de los cuales ahorita dependemos. Entonces el sistema económico tiene que arreglar esto, pero hay que tener mucho cuidado, como pasan estas crisis, de no asumir bandazos, ¿no? Así como el libre mercado tiene fallas, inconsistencias que hay que corregir, ahora hay que tener mucho cuidado de volver a un estatismo, que lo estamos viendo, ¿no? Gente que se atreve a decir que esto viene como anillo al dedo, porque lo que quieren es crear un modelo estatista, de un gobierno controlador, de un gobierno tampoco, ¿no? Ni todo lo puede resolver. Las leyes del hacer dejar pasar de libre mercado, como tampoco creamos que el momento es volver a un estatismo donde el Estado y el gobierno controle todo. Entonces, bueno, esto a nivel macro. Y a nivel micro, pues yo creo que lo que hay que hacer es una economía solidaria, que siempre lo ha promovido la doctrina social cristiana, una economía que incluso ahora tendremos tal vez que tener dinámicas de intercambio de bienes. Si no tenemos dinero, oye, ¿qué te puedo yo dar? ¿Y tú qué me das a cambio? Sí, trueques, ya. Hacer cooperativas, una serie de cooperativas, por ejemplo, cuando las familias van y compran juntas a la central de abasto, y esto les sale más barato que ir cada uno. Entonces, esta microeconomía hay que ayudar a reconstruirla, y hay que innovar mucho, y hay también que abrevar de ejemplos exitosos que ya han existido en otros momentos. Y en estos destapes que se están dando, también estamos viendo que hay muchos cambios a nivel social y político, y me gustaría que nos dijeras las consecuencias que tú ves que van a surgir. Bueno, pues yo creo que frente a una crisis hay dos tendencias. O la gente llega y dice, aquí sálvese el barco el que pueda, y se acrecienta un hiperindividualismo de simplemente yo me salvo y me olvido de los demás, lo cual sería catastrófico, porque en ese individualismo pues viene una dinámica pues de más injusticia y de posible, ¿no?, más violencia. Pero también pues tenemos la posibilidad de que surja unos nuevos vínculos y una nueva manera de entendernos mucho más como sistema, ¿no? Es decir, oye, vemos hoy qué tan interdependientes somos, y por lo tanto nos tenemos que apoyar más. Entonces, bueno, están las dos posibilidades, y también habrá países que logren más una u otra cosa. México está en ese debate, pero creo que he visto también muchas iniciativas de solidaridad, de ayuda, y creo que ahorita
va ganando la posibilidad de una nueva solidaridad. Hemos visto, por ejemplo, pues la cantidad de conferencias gratuitas, gente dando su tiempo, ¿no? Pero no deja de haber también dinámicas de egoísmo, de cómo se suben los precios de un producto, de cómo hay empresarios que no cuidan a sus empleados y los arriesgan. Entonces, vemos las dos cosas, creo que va ganando las dinámicas de solidaridad, pero todos tenemos que empujar a que de aquí surja una sociedad solidaria, no como llamará de petate, sino realmente como replantearnos la forma de convivencia. Y a nivel internacional geopolítico, ¿qué está sucediendo, Alejandro? Porque también se ven distintos escenarios en el mundo. Sí, bueno, hay quien dice que de esta situación surgirá muy fortalecido China, y hay quien dice todo lo contrario, que no, porque se ha desacreditado mucho ¿no? la manipulación informativa de un inicio. Todavía no sabemos, pero creo que lo importante es que surja un nuevo orden internacional mucho más justo, mucho más equitativo, mucho más coordinado para estos desafíos, y que no solo se afirme un nacionalismo en donde los países se encierren sobre sí mismos, pero tampoco, decíamos, pues sigamos simplemente en una globalización ciega. Creo que esa es la mayor oportunidad que tenemos de que nos dé esta crisis, la oportunidad de reinventar el sistema internacional. Sí, y bueno, todos estamos esperando la vacuna ya, pero mientras llega, dinos qué mensaje de esperanza nos puedes dar, porque Bueno, de verdad estamos ansiosos de saber si el próximo año ya vamos a poder tener una vida normal, cotidiana, como la teníamos antes, pero creo que hubo un cambio muy importante. No sabemos si viene otra pandemia después, ya, o sea, aprendimos a vivir de otra forma, ¿verdad? Por favor, no. ¿No? bueno, mira, ayer celebramos, como decías, el 100 aniversario del nacimiento de Juan Pablo II. Y lo que hizo Juan Pablo II durante su pontificado, lo que arrancó, recordarán, en 1978, cuando abre las puertas, las ventanas del Vaticano y nos dijo un gran mensaje: no tengáis miedo. Y el no tengáis miedo, de ahí nos condujo Juan Pablo II a los inicios de este tercer milenio, con el jubileo del año 2000, y ahí nos dijo, ¿no? Nos abrió el camino hacia la esperanza. Entonces, lo que tenemos que pasar es del miedo a la esperanza. Esa es la trayectoria que Juan Pablo II diseñó en su pontificado, pero es la trayectoria de toda la vida del creyente. ¿Y cómo se pasa el miedo a la esperanza? Con una cuestión que es muy sencilla, pero muy desafiante. Se pasa el miedo a la esperanza a través del amor. Eso es lo importante. Claro que queremos salir, pero no para regresar a una normalidad. Ya dijimos, lo que tenemos que hacer no es regresar al mundo que dejamos, sino a un mundo mejor. Pero también no necesitamos decir y estar como aprisionados diciendo, ya me urge salir porque así la vida es espantosa, sino que vivir las posibilidades del amor. Sí, vivir las posibilidades del amor en las circunstancias que nos encontramos. Vivir, ¿y cómo se puede vivir hoy el amor? Pues siendo más pacientes en casa, hablándole a los amigos que no le hemos hablado, a ese familiar que tal vez está solo, pudiendo ayudar a algún vecino que es mayor y no tiene a veces tal vez ni alimento. Entonces, lo importante en la vida es vivir el amor en cualquier circunstancia que nos haya tocado vivir. Y si vivimos en el amor, se abrirá la esperanza y derrotaremos al miedo. Sí. Muchísimas gracias. Ese mensaje es muy esperanzador y pues estarlo haciendo día a día, minuto a minuto, creo que es importante traerlo a la reflexión. Haciendo ese cambio todos los días, yo creo que ya, aunque llegue la vacuna, ya vas a ver el mundo muy distinto, un mejor sabor de boca. Sí. Perdón, te interrumpí, Clau, pero No, está bien. Y justo
algo que lo dices, ¿no? Si vivimos siempre en el ¿qué va a pasar? Ya quiero que salga, ya quiero salir, etcétera. Vivimos que un tipo de infierno, un tipo de lugar que no queremos estar. Te lo digo porque yo lo he vivido. Hubieron 2, 3 días que ya quería salir, que ya no aguantaba el encierro y no lo soporté mucho. Entonces, sí es importante buscar, digamos, esas partes de esperanza. Sí, y eso, porque si no se vive en fuga, Natán, si estamos, pero no solo en esto, en cualquier circunstancia de la vida, imagínate en nuestra vejez, en la enfermedad, no se puede vivir en fuga tratando de imaginar otra realidad, hay que construirla, lógicamente las mejores realidades posibles, pero viviendo en mis circunstancias, ¿cómo puedo amar? Entonces ya no se vive en fuga, sino se vive en hondura. Y en esta hondura del amor todo resplandece, vuelve a resplandecer y entonces ya no me siento encarcelado, no me siento encerrado. La peor sensación es encerrarme, ¿no? Dice el profesor Granados del instituto, es el momento del amor creativo. ¿Cómo poder amar en estas circunstancias? Con las minorías creativas, ¿verdad? Todos nos vamos uniendo. Pues te agradezco muchísimo, Alejandro. ¿Dónde se pueden contactar al instituto? Porque también sé que van a seguir las clases, va a haber inscripciones para todos aquellos que quieran hacer maestría, alguna licenciatura, Sí, muy bien. algún Pues curso o taller. no, igual que ustedes no hemos parado, tenemos más trabajo, tenemos muchos programas en línea activos. Gracias a Dios, pues la gente se ha seguido inscribiendo, como hay esta necesidad. Por ejemplo, la próxima semana abrimos un diplomado de teología del cuerpo, pero tenemos pues en nuestra página familia.edu.mx una cantidad desde conferencias gratuitas. Hemos tenido ahorita pues ya vamos por los 20,000 asistentes a conferencias gratuitas. Tenemos también cursos cortos de 10, 16 horas que pueden hacer ahorita, diplomados, y tanto en línea como presenciales. Una vez que ya terminemos, seguiremos en línea porque llevamos ya, pero también pues todos nuestros programas presenciales, ahí están los datos. Muchísimas gracias. Bueno, yo he estado muy pegada al instituto, no he dejado de estudiar desde hace ya como 12 años que estoy en el instituto y la verdad es que para mí ha sido un placer porque me ha ayudado a tener una luz y más discernimiento de muchos cambios que he tenido que hacer desde mi persona, con mi familia, para poder ayudar a mi sociedad y le agradezco al instituto y pues lo que te toque a ti, Alejandro, pues gracias también en esa labor tan ardua que hacen todos en el instituto para poder sacar adelante a las personas y a las familias de nuestra sociedad. Y les agradezco a todos ustedes también, a nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, a nuestros seguidores de Radio Anáhuac, que estén pues al pendiente de estos programas los martes y los jueves. Por favor, compartan este material. Son herramientas que le puede llegar a cualquier persona que esté también ávida o buscando tener un poco de esperanza y bueno, pues no sabemos si en esta ocasión puede llegar a muchos que les toque el corazón y puedan entender cómo ser una mejor versión de su vida y darle un sentido de trascendencia para un bien común. Muchas gracias. Gracias, Nathan, gracias. Gracias, Natán. Gracias, un placer y recordarles a todos nuestros queridos radioescuchas, televidentes, youtubers, de todo en general. A todos, que se pueden suscribir por nuestras redes sociales que están acá arriba, que es Humanistas en Facebook, en Instagram, @Humanista Radio en Twitter, así como en LinkedIn como Humanistas y en Spotify como Humanistas también. Recordarles que somos parte de Radio Anáhuac 1670 AM, pero en esta ocasión por cuarentena no podemos estar ahí presentes. Y agradecerles a los dos por un gran programa en el cual yo, aunque soy de la comunidad judía, también saco mucho provecho y que es para todos, ¿no? Agradecerles a ambos. Qué bueno, gracias, Nathan. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, un abrazo. Adiós.